Una multitud se reunió en los acantilados de la costa inglesa para observar cómo una flota yacía a lo largo del Canal de la Mancha, con sus velas desplegadas. Pero no estaban contentos, porque la demostración de poder naval y militar que estaban presenciando no era propia, provenía de Holanda. Y estaban a punto de invadir sus costas. Esto fue en el año 1688, vamos avanzando en nuestra línea de tiempo, y fue un año crucial en la historia de Gran Bretaña. Tenían un nuevo rey, Jacobo II, que había sido coronado unos 3 años antes, y era católico apostólico romano, lo que lo ponía en desacuerdo o en oposición con la fe protestante que predominaba entre sus súbditos. Y esto era muy peligroso, porque solamente una generación antes, otro rey de Inglaterra, Carlos I, se había enfrentado con su pueblo por este motivo, y el resultado había sido la guerra civil, que terminó con la cabeza cortada del rey. Entonces estaban ante la misma disyuntiva: si el país iba a volver a dividirse por la mitad, después de solo 40 años de paz, y si también la cuestión tendría que resolverse mediante la guerra, y con James, el hijo menor de Carlos I, con la cabeza cortada. Bueno, la respuesta convencional a estas preguntas es que los británicos se salvaron hábilmente de un segundo desastre con una solución no violenta del problema, y es lo que se conoció como la Revolución Gloriosa, en donde James huyó del país en lugar de luchar, como lo había hecho su padre, y Guillermo de Orange, el gobernante electo de la República Holandesa y protestante hasta la médula, fue invitado a tomar el trono. Esto es lo que cuentan normalmente cuando se explica esta situación. Pero ya se sabe, ya han salido publicaciones, ha habido investigadores que nos cuentan que esto no fue ni una invitación ni algo que se solucionó de una manera tan pacífica como nos quieren hacer creer. Y digamos, este cambio de régimen que se contó durante los últimos 300 años, más o menos, de esta forma, no fue exactamente de esta manera, porque la verdad es que esa transición de poder que hubo no fue una cuestión de elección. El que se acercaba a las costas con sus barcos y con toda su flota era un Guillermo de Orange totalmente beligerante, fuera bienvenido o no, como se mostraba con bastante claridad al ver la flota de batalla que estaba en el Canal de la Mancha. Guillermo se había dirigido hacia Inglaterra con 53 buques de guerra que tenían 1.700 cañones, que es una enorme cantidad de potencia de fuego. Detrás venían cientos de barcos de transporte que transportaban un ejército de 20.000 hombres, además de unos 7.000 caballos, armas y equipo. 10 barcos de fuego cargados con materiales combustibles estaban listos para ser incendiados y dirigidos hacia las filas de los barcos ingleses si se atrevían a oponerse a él. Y este fue un grupo de trabajo con una sola intención: conquistar. Entonces no es de extrañar que haya habido multitudes en los acantilados, en silencio y observando qué es lo que pasaba. No estaban aplaudiendo al nuevo rey que llegaba. Estaban presenciando la primera invasión de las Islas Británicas desde el año 1066, es decir, unos 600 años antes. Y fue una invasión
exitosa, aunque la historia lo presente como, bueno, un cambio consensuado. Guillermo de Orange hizo lo que, digamos, a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia muchos quisieron hacer después de Guillermo el Conquistador, que era, bueno, conquistar Gran Bretaña. Y lo logró de una manera muy particular. Desde principios de ese año, de 1688, reclutaba en secreto soldados de los ejércitos protestantes de toda Europa y organizaba obsequios y préstamos de banqueros simpatizantes para pagarlos. Su causa fue doble. La primera causa era política, su preocupación de que las creencias de James II estuvieran a punto de provocar un cambio en la política exterior británica, porque era católico apostólico romano. Los franceses, bajo el rey Sol, Luis XIV, ya eran bastante problemáticos, pero imaginemos una alianza con una Gran Bretaña potencialmente católica y Francia, ya católica, significaba que Guillermo enfrentaba una amenaza bastante poderosa. Entonces, desesperado por ahuyentar a los franceses, planeó su ataque preventivo para asegurarse de que Inglaterra se mantuviera a su lado. Y la segunda causa fue, digamos que enteramente egoísta, porque se le había negado la dignidad de ser un monarca en su propio país, que era republicano. Y entonces, bueno, su deseo era ser rey, y además ser rey de Inglaterra, porque además creía tener derecho, que bueno, si vamos a la genealogía, en un punto sí lo tenía, pero bueno, era una cuestión de familia. La corona inglesa para él era una cuestión familiar. Su esposa era María, la hija mayor de James II, y como no tenía hijos, heredaba el trono. Y así que el casarse con María llevaba a Guillermo a un paso de la corona inglesa. Pero él también tenía sangre real de Inglaterra y Escocia corriendo por sus venas, porque su madre era la hermana mayor de James, el rey, por lo tanto, su tío, y su propia esposa era su prima. Bueno, esto suele suceder. Bueno, por supuesto que él nació pensando que tenía que ser rey de Holanda, por un lado, que si bien era el gobernante, pero no era el rey porque era una república en ese momento, pero además que le correspondía el trono de Inglaterra por su propia sangre y por matrimonio. Y esta era una excelente oportunidad, y si no la hubiera tenido, hubiera hecho de todo igual para reclamarlo, pero bueno, teniendo la oportunidad, ¿cómo no la iba a aprovechar? Así que los acontecimientos de Londres le dieron la excusa para actuar. Y un evento en particular fue el que lo llevó a actuar y el que le dio la excusa, que fue el nacimiento de un bebé. Los británicos no les gustaba mucho que su rey fuera católico, pero bueno, creían que su creencia religiosa moriría con él porque no tenía hijos. Es decir, tenía una hija, la princesa María, que era protestante, era hija de su primer matrimonio. Y su segundo matrimonio, con la católica María de Módena, en 15 años de matrimonio que llevaban, no habían tenido hijos porque fue una sucesión de abortos espontáneos y de bebés muertos o niñitos muertos en la infancia. Entonces ninguno llegó a la mayoría de edad, así que estaba sin hijos católicos, digamos. Pero en junio de 1688 nació un niño sano llamado James Francis Edward Stuart. Y el embarazo había sido motivo de escándalo, de sospecha y de absoluta incredulidad desde el momento en que se anunció,
sobre todo porque habían pasado 6 años desde el último embarazo de la reina. Y además el tamaño del vientre de la reina, o mejor dicho, la falta de vientre en la reina, fue discutido y hasta ridiculizado abiertamente. La princesa Ana, que era la otra hija del rey de su primer matrimonio, que más tarde sería reina, le escribió a su hermana, la princesa María, diciéndole que pensaba que su madrastra tenía un vientre falso. Entonces el nacimiento, más que silenciar los chismes, solo sirvió para intensificarlos. La intriga palaciega, que se desarrollaba en público ya a estas alturas, alcanzó un punto realmente álgido. James estaba decidido a legitimar al heredero católico que siempre había querido y presentó 42 testigos para testificar ante el Privy Council que el niño recién nacido era su hijo genuino. Pero la suposición común era que un bebé vivo había sido introducido de contrabando en la cama de parto y presentado como hijo de la reina, como lo que había parido la reina. Para asegurarse, por supuesto, un trono católico. La princesa Ana estaba segura de que había habido un juego sucio y con sus sospechas había tenido la intención de ser una observadora atenta del nacimiento, pero había estado fuera de Londres cuando la reina aparentemente dio a luz. Entonces no se sabe, ella no sabía si se había ideado el nacimiento para que tuviera lugar en su ausencia. Y entonces le escribió a su hermana acerca de su preocupación y de su aflicción, porque, textuales palabras, ahora nunca sabré si el niño es verdadero o falso. Pero bueno, a estas alturas, la verdad o la falsedad ya no importaban para el resultado. En La Haya, capital de Holanda, en ese momento, Guillermo de Orange vio que le habían arrebatado la oportunidad de tener éxito en el trono inglés junto a su esposa, es decir, de reclamarlo a través de su esposa. Entonces era el momento del plan B. Y en el otoño de 1688 activó, digamos, su gran diseño para invadir Inglaterra. Y entonces las fuerzas que lo llevarían a cabo comenzaron a reunirse en tierra y en mar. Entonces la flota que juntó, aquella vasta flota de invasión, zarpó el 1 de noviembre hacia el Mar del Norte y luego hacia el oeste, hacia el canal, y su avance marcado por amenazas de cañones. En cubierta, regimientos de soldados estaban en formación completa y las trompetas y los tambores tocaban música marcial durante horas y horas en una demostración muy eficaz de conmoción y asombro. El embajador inglés en La Haya, que no había captado ni una pizca de los preparativos o no se quiso enterar, apenas podía creer la noticia que le dieron de que la intención holandesa era una conquista absoluta de Inglaterra. Y la flota tocó tierra en Torbay, en Devon, y las tropas comenzaron a desembarcar el 5 de noviembre. Dado que Guillermo era un maestro de las artes oscuras, del giro y la propaganda, la fecha no fue accidental. Era la noche de las hogueras para los ingleses, el aniversario de un triunfo protestante sobre los católicos, los conspiradores del complot de la pólvora de 1605. Y no había ejército ni milicia que ofreciera resistencia, solo unos pocos compatriotas del oeste burlones. Guillermo desembarcó bajo una pancarta que proclamaba por la libertad y la religión protestante, así decía, y avanzó por el campo con gritos de «Dios los bendiga». Esto lo cuentan los cronistas de la época. Una anciana le ofreció un vaso de hidromiel. Uno de su séquito quedó impresionado por cómo todas las mujeres fumaban pipas de tabaco, sin vergüenza, incluso las más jóvenes de 13 y 14 años. A 300 kilómetros de distancia, Londres era una ciudad de rumores y disturbios. La noticia tardó 3 días en llegar desde Torbay,
con el número de barcos inflado a 700 y se ofrecieron excusas poco convincentes de por qué la Armada no había hecho ningún intento por detenerlos. El cronista John Evelyn señaló su temor de que este sea el comienzo del dolor, a menos que Dios en su misericordia lo impida mediante una feliz reconciliación de todas las disensiones entre nosotros. Así dijo. El Parlamento y la Corte estaban en un estado de pánico permanente, agravado por la marcha dolorosamente lenta de Guillermo desde West Country y la ausencia de información real. Y las fake news que abundaban, como siempre. Y fue el clima, la lluvia, convirtiendo los caminos en barro más que cualquier resistencia activa, lo que lo frenó. Los partidarios no acudieron en masa para unirse a él como se le había prometido, pero tampoco hubo oposición. Frente a su primera invasión en 6 siglos, y como resultó ser la última, el pueblo británico estaba cubriendo sus apuestas. En medio de este silencio ensordecedor de sus súbditos, el rey se sintió impotente, sufría graves hemorragias nasales, pero lo más importante era el apoyo que fluía. Los funcionarios reales se quedaron en casa en lugar de presentarse a sus funciones. Su administración se derrumbó. Envió a su reina y a su hijo a Francia. Pero se quedó hasta que el 17 de diciembre le dijeron que un grupo de avanzada de la élite de la Guardia Azul holandesa había tomado posiciones en St. James Park. Entonces de noche escoltaron al rey fuera de su propia capital al confinamiento en el castillo de Rochester en Kent. Al día siguiente, Guillermo de Orange, vestido todo de blanco, hizo su entrada formal en Londres, recibido por una multitud que ahí sí mostró entusiasmo. Y lo proclamaban y le decían: vienes a redimir nuestra religión, leyes, libertades y vidas. Pero bueno, tampoco era que Guillermo se había arriesgado mucho, ¿no? Entró como Juan por su casa. Las guardias de Coldstream, los salvavidas, todos los demás regimientos ingleses habían recibido la orden de salir de la ciudad y se fueron, aunque de mala gana, pero se fueron. Las calles por las que pasó triunfante estaban llenas de soldados holandeses. El rey James evitó la suerte de su padre Carlos I de ser juzgado, humillado y muerto, asesinado. Una semana después, sus carceleros holandeses miraron para otro lado y sus amigos lo llevaron de contrabando a Francia, donde vivió en un exilio resentido por el resto de su vida. Su lugar en el trono fue ocupado por su hija, la princesa María, y su esposo Guillermo, en una monarquía conjunta. Londres permaneció bajo ocupación militar durante otros 15 meses y la presencia de un gran número de tropas extranjeras fuertemente armadas en las calles causó cierta inquietud entre la población. Pero bueno, esta nación, digamos, el cronista John Evelyn se preguntó si esta nación estaba reducida, si era una nación pobre reducida, pero aunque él y otros intentaron hacer algo, en realidad y en el fondo no tenían ganas de luchar, porque las cicatrices de la guerra civil eran demasiado recientes para arriesgar otras. Entonces, en lugar de resistir, el pueblo británico se tragó el orgullo y se conformó con un cambio de régimen pacífico. Pacífico, porque no hubo oposición, pero la realidad es que fue una conquista. Y así que rápidamente llegaron a aceptarlo, e incluso llegaron hasta amar a su rey, a su nuevo rey, sobre todo influidos por los médicos de Guillermo, cuyos panfletos suavizaron las arrugas constitucionales de lo que en efecto había sido un golpe de Estado, y convirtieron una conquista militar en lo que llamaron la Revolución Gloriosa, en defensa de las libertades antiguas. Todo una gran mentira.
una gran propaganda de la que Guillermo era especialista. Y logró convencer al pueblo, que bueno, en un punto estaba harto de los conflictos, pero que en realidad era un usurpador y llegaron a amar a este rey. O sea, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de un pueblo cuando uno ve las manifestaciones de cariño por sus monarcas y lo atribuye a la tradición, y a veces es simplemente que, bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, ¿no? Y bueno, la Revolución Gloriosa se transformó en una versión de los hechos que prevaleció. Se hizo como una especie de silencio sobre la ocupación holandesa, porque eso fue una ocupación holandesa de Londres. Y poco después, en palabras del historiador Jonathan Israel, todo el asunto llegó a parecer tan improbable que por consentimiento común, académico y popular, simplemente se borró del registro. Esto de que un príncipe nacido en el extranjero tomara el trono se vio favorecido, según el profesor Cherdine, porque Gran Bretaña y Holanda habían compartido durante muchos años una herencia cultural común. En las artes y la arquitectura, la ciencia y la tecnología, los dos países se habían acercado, su vínculo se había sellado por su fe protestante compartida. Y esto no hace más que pensar en una gran obra de ingeniería social. Por supuesto, más allá de que pertenecieran a linajes emparentados, porque en esa altura todavía no estaba tan compactado como hoy en día. No todos descendían, por ejemplo, hoy en día todos descienden de los Hanover. En ese momento estaban muy emparentados, pero no estaban al punto de lo que vemos hoy con las familias. Pero se venía dando esto de que los dos pueblos se venían emparejando, porque había muchos individuos, tanto británicos como holandeses, que viajaban de un país al otro, llevando y trayendo desde cuestiones culturales hasta algo tan insignificante como puede ser los jardines, por ejemplo. Los holandeses admiraban los jardines ingleses, los copiaron, los ingleses después les alababan los jardines a los holandeses, y así creyeron que tenían mucho en común. Y esto fue obra de gente muy específica, esto no se fue dando por la población en general. Hubo gente que se dedicó a esto y a hacer propaganda al respecto, y eso se llama ingeniería social, y lo estamos viendo hoy en día a escala mundial y muy evidente. Entonces, de ahí que la invasión, porque lo que fue una invasión, no pareciera tan radical o peligrosa. Aparte, no era como si llegaran los franceses o los españoles de golpe a Inglaterra. Llegaban los holandeses, que eran tan iguales a ellos, según los panfletos. Y a raíz de esta conquista holandesa, esa especie de fertilización cruzada aumentó, pero con un tráfico en un solo sentido. El talento holandés afluyó a Inglaterra y sus efectos aún se pueden ver en la pintura, en los edificios y en estos famosos jardines. Los recién llegados también llevaron métodos bancarios que transformaron a Londres en un centro comercial. Y por eso siempre venimos hablando de esto de que el poder económico se trasladó de Venecia a Ámsterdam y de Ámsterdam a Londres. Esta fue la forma en que eso sucedió. Y, por supuesto, entonces Gran Bretaña floreció, se convirtió en una nación rica y poderosa después de 1688, mientras que Holanda siguió siendo un remanso de Europa.
y causó resentimiento en Holanda, que, en palabras del historiador Cherdijn, su gloria había sido saqueada por los británicos. Y de hecho, la duradera influencia holandesa en la cultura de este país ha sido realmente notable. Y lamentablemente no es toda la historia, porque no todos los hábitos que los holandeses llevaron a Inglaterra o a Gran Bretaña fueron beneficiosos. Su bebida nacional, la ginebra, superó rápidamente a la cerveza. En medio siglo, la mitad de los 15.000 abrevaderos de Londres, del Londres georgiano, eran antros que distribuían la ruina de la madre barata y letalmente fuerte. Y las consecuencias sociales fueron catastróficas. Y bueno, es algo curioso. En la conquista holandesa de Gran Bretaña hace 320 años, una invasión que según la historia nunca sucedió realmente, que bueno, simplemente fue un cambio de rey, un cambio de régimen, podría llamarse. Pero significó no solo una cuestión de poder, sino que modificó la sociedad británica y además convirtió a Gran Bretaña en lo que después se convirtió, en el imperio en el que después se convirtió y en el centro económico. Y de esto nunca se habla porque de la gloriosa revolución la información pasa desapercibida, y sobre todo el hecho de que fue una invasión largamente preparada. Se preparó hasta a nivel psicológico. Entonces, vemos cómo esto de la ingeniería social, de la manipulación de la mente, todas estas cosas con las que ahora nos encontramos, son de larga data. Son anteriores a la gloriosa revolución, pero acá la vemos plasmada de una forma bastante clara y muy ocultada por no solo los cronistas de la época, sino los historiadores posteriores. Pero bueno, a la luz está, es simplemente analizar un poco para darse cuenta que esto fue una invasión programada, pacífica en un punto, digamos, pero estaban listos al enfrentamiento. Es decir, si no se daba en forma pacífica, se iba a dar de la forma violenta. Y bueno, nos vamos acercando entonces a aquella Gran Bretaña imperial que tantos estragos hizo, pero que de algún lugar viene también. No surgió de la nada. Empezó con esta conquista holandesa.